si se ve la presentación. Bien, bien, muchas gracias. Hoy día, jóvenes, vamos a hablar de la parte de la electrostática. En electrostática habíamos hablado de dos conceptos centrales nosotros. Uno era un concepto muy importante. Habíamos hablado de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica. En primer lugar, habíamos hablado de una carga eléctrica, ¿no es cierto? Esta carga eléctrica siempre se manifiesta, hace sentir su presencia a través de un campo eléctrico. El campo eléctrico, si la carga es positiva, el campo eléctrico, recordar que lo vamos a representar con líneas de campo o líneas de fuerza. Esta carga se manifiesta o hace sentir su presencia mediante un campo eléctrico, y el campo eléctrico lo representamos con líneas de fuerza o líneas de campo. Si la carga era positiva, recordar, las líneas salían, pero si la carga era negativa, las líneas entraban a la carga, ¿cierto? Cuanto más cerca nosotros ubicamos un punto cerca a la carga, el campo es más poderoso. Cuando las líneas están más juntas, la intensidad del campo es más poderosa, pero en la medida que uno se aleja, el campo disminuye, ¿no es cierto? Ahora, el campo eléctrico existe, por ejemplo, en este punto P, independientemente a que en este punto P haya o no carga. Entonces, en este punto P, exista o no exista carga, pero sí existe campo eléctrico. Debido a esta carga, el campo eléctrico siempre, esa carga es positiva, el campo eléctrico en ese punto lo vamos a graficar así. El campo, recordar que es una cantidad vectorial. Bien, entonces el campo lo puedo representar, puedo determinar la manifestación de esta carga, que se llama campo eléctrico, en un punto determinado con una cantidad vectorial que se llama intensidad de campo. Pero también lo puedo caracterizar al campo con una cantidad escalar que se llama potencial. ¿Ya? Hoy justamente vamos a caracterizar el campo, pero ya no vectorialmente, sino escalarmente. Bien, ahora cuando dos cargas interactúan, una carga 1 y una carga 2 interactúan, entre estas dos cargas se ejercen fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Fuerza eléctrica. Si las cargas son positivas o negativas, solamente el mismo signo, son fuerzas de repulsión. Si fueran cargas con signos opuestos, serían fuerzas de atracción. Y esa fuerza se le llama la fuerza eléctrica, ¿no? Esto era la constante K por la magnitud de 1, 2 sobre el cuadrado de la distancia. Recordar también que hemos estudiado que la fuerza eléctrica asociado ya al campo es igual a la carga. Recordar eso, ¿no? Recordar eso. Entonces, esta carguita siempre va a ir acompañada del campo y de la fuerza. Siempre. Ya, y luego vamos a hablar de otro concepto que se llama, esto es el potencial, ¿no? Lo que le estaba comentando, y vamos a describir también a un dispositivo que almacena carga eléctrica o energía eléctrica, que se llama condensador. Ahí está en la figura, un condensador para que, por ejemplo, este es un condensador, este de acá es una placa, esta es otra placa que tiene similares características físicas. Además, si esta placa se carga eléctricamente con Q positivo, el otro también con la misma carga. Entonces vamos a ver que vamos a tener un dispositivo que almacena carga eléctrica, y para almacenar carga eléctrica necesitamos de una batería, de un voltaje, de una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, entre estos dispositivos, que son dispositivos pasivos, que almacenan carga eléctrica, la vamos a estudiar hoy día, y también vamos a ver cómo es que estos pueden estar conectados, ¿no? En paralelo, en serie, etc.
Bien, al final vamos a ver algunos ejercicios ilustrativos. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar entonces. Muchas gracias. Vamos a empezar. El primer concepto que vamos a hablar es de la energía potencial. La palabra energía ya lo hemos escuchado. Energía potencial también. Habíamos hablado, acuérdense que si nosotros tenemos un nivel de referencia y poníamos un cuerpo de cierta masa, este cuerpo, cuando interactúa con la Tierra, que tiene otra masa más grande, entonces este cuerpito almacena energía potencial eléctrica. En realidad el sistema es el que almacena energía potencial eléctrica, perdón, gravitatoria hemos dicho, y esto va a ser igual a mg o este de acá, este h no respecto a este nivel de referencia. Bien, ahora vamos a hablar ya no de esta masa y esta masa de la Tierra, sino en vez de estos dos, en vez de poner esas masas, voy a poner dos cargas eléctricas. Cuando interactúan dos cargas eléctricas, entonces el sistema va a almacenar energía potencial debido a la interacción, igual que el otro. Pero esta masa, esta masita, está dentro de un campo gravitatorio, ¿no es cierto? Campo gravitatorio. En cambio, esta carguita pequeñita, esta que está acá, almacena un campo, está inmerso dentro de un campo eléctrico generado por esta carga, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de la energía potencial eléctrica. Ya miren, tienen conceptos similares, ¿eh? Entonces, nosotros vamos a poner ahí la interacción entre esos dos. Debido a esa interacción, esta carga va a interactuar con la otra y debido a eso, el sistema, ¿cierto? El sistema de dos partículas adquiere energía potencial eléctrica. Esa energía potencial eléctrica va a estar dado por el producto de las cargas. Miren que no estamos diciendo las magnitudes, ¿eh? Acá vamos a considerar el signo de las cargas sobre la distancia que los separa. O sea, acá vamos a considerar los signos. O sea, eso implica que nosotros puede hacer de que la energía potencial eléctrica sea positiva, negativa o cero, porque la carga podría ser positiva, una positiva y la otra negativa, ¿no? Y recordar que ese valor de K, por eso estamos diciendo valores algebraicos, no estamos diciendo las magnitudes, ¿no? Y ese R es la distancia entre las partículas. Es el primer concepto que estamos viendo. También se puede hacer una demostración de este asunto, ¿ya? Entonces, acá la idea central es que cuando yo tengo una carga, esta que está acá, fija, y coloco una carga, miren, muy lejos, coloco una carga demasiado lejos, una posición lejana, esta carga está en una posición muy lejana, su energía potencial eléctrica es cero. ¿Por qué? Porque la distancia, como es tan grande, esta distancia R', como está en una posición muy lejana, ese R' es muy grande, como este es demasiado grande, prácticamente se hace cero la energía potencial eléctrica. Es por eso que nosotros, si desde esa energía potencial eléctrica, donde la carga está muy lejana a esta carga, nosotros realizamos, lo trasladamos a la partícula, en el fondo estamos realizando trabajo. Entonces le generamos una fuerza, esta fuerza es capaz de desplazar la carga hasta una posición. Entonces diremos que acá se está desarrollando un trabajo de esa fuerza externa, ¿no? En trasladar la partícula desde el infinito hasta este punto, el punto A, por ejemplo. Eso tengan presente ese detalle que vamos a ver después. Entonces ya sabemos que la energía potencial simplemente se debe a la interacción entre las cargas. Cuanto más cerca están las cargas, la energía potencial eléctrica es mucho mayor. SK también es igual a la constante eléctrica, lo hemos discutido la vez pasada. ¿Ya? La energía potencial eléctrica se debe a la ya dijimos, se debe a la interacción entre las cargas. Pero ¿qué pasaría si yo tengo tres cargas?
y me preguntan, entonces, ¿cuál es la energía potencial? Tengo 3, 4, 5. ¿Cuál es la energía potencial? Entonces, simplemente agarro de dos en dos, de la interacción de, por ejemplo, del primero con el segundo, ¿no? La energía potencial eléctrica total sería la energía potencial debido a la interacción entre el primero y el segundo, como este que está acá, ¿no? Entre el segundo y el tercero, segundo y tercero, y el primero y el tercero, primero y el tercero. Esto sería la energía potencial eléctrica total del sistema, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta que sería la energía potencial eléctrica total del sistema. Bien, entonces, un detalle, este de acá, si yo tengo una, voy a recordar esto, si yo tengo una carga fija, acá, fija, este es un caso ideal, ¿no? Una carga nunca va a estar fija, ¿no? Y tengo, por ejemplo, un puntito A y tengo una carguita Q sub 0. Entonces, si yo quiero trasladar esa carguita desde el punto A hasta el punto B, por ejemplo, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Ejercerle una fuerza externa. Le ejerzo una fuerza externa y lo llevo muy lentamente. Cuando hago eso, lo que estoy haciendo es un trabajo mecánico. Y miren, en el punto A, la partícula tiene, o el sistema, cuando estaba en el punto A, había energía potencial eléctrica, claro, ¿no? Estaba interactuando esta carga en el punto A con la carga fija. Y cuando estaba en el punto B, también hay energía potencial eléctrica. Claro que sí. Entonces, pero esta energía potencial eléctrica cuando estaba en el punto A y cuando estaba en el punto B eran diferentes energías potenciales eléctricas debido a que la distancia está cambiando. Entonces, cuando ha cambiado la energía potencial eléctrica desde A hasta B, el responsable de ese cambio ha sido el trabajo que ha realizado la fuerza externa en trasladar la partícula desde A hasta B. Ese trabajo implica el cambio de la energía potencial eléctrica. Eso es lo que me dice acá, ¿no? Si una fuerza externa realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar sin aceleración, es decir, lentamente, una carga desde una posición inicial hasta una posición final, entonces, si ha cambiado la energía potencial eléctrica, es decir, ha cambiado de posición, ¿no? Desde A hasta B, entonces ese cambio se explica solamente porque ha existido el trabajo de una fuerza. Una fuerza ha sido capaz de trasladar a la partícula de un punto a otro. Entonces, el trabajo de esta fuerza lo que hace es cambiar la energía potencial eléctrica. ¿Correcto? Vean eso en su concepto. Bien. Ahora, nosotros vamos a definir otra cantidad escalar que me va a indicar simplemente la energía potencial eléctrica que se realiza, ojo, la energía potencial eléctrico que se disipa, podríamos decir, que se libera por cada unidad de carga eléctrica. O sea, si nosotros tenemos la energía potencial eléctrica por unidad de carga, ya sé que la energía potencial eléctrica es K, si tengo dos carguitas, 1, la carga 2, R. No, esa es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Unidad de carga siempre es unidad de carga así. Q sub 0 vamos a ponerle Q sub. ¿Por qué? Porque yo tengo acá siempre una carga fija y una carga móvil. Una carga móvil, ¿no? La energía potencial eléctrica es Q sub 0, este de acá, por Q sub 2, voy a ponerle, ¿no? Entonces, miren cómo estamos definiendo. El potencial simplemente es la energía que tienen estos dos por unidad de carga. Pero esta carga se refiere, esta que está acá, se refiere a la carga móvil. Por unidad de carga móvil.
¿ya? Por unidad de carga móvil. Ahí está. Miren, este Q sub 0 es la carga móvil. ¿Y eso qué me va a resultar? Este de acá, y me va a quedar K por la carga, 2 sería sobre R. Ahí está, es una carga de prueba, lo han visto, ¿no? La carga móvil, mire, está ahí. La energía potencial eléctrica en una posición muy lejana, su energía potencial eléctrica es 0. ¿Cierto? Si nosotros trasladamos a la partícula, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, por ejemplo, hasta el punto B, acá está, bueno, lo voy a poner hasta el punto B. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es de que en el punto B, si en el punto A su energía potencial eléctrica es 0, entonces el potencial en A, en una posición lejana, también es 0, porque el potencial simplemente es la energía potencial por unidad de carga. En cambio, en B tiene un potencial acá, potencial en B sube, ¿no? Acá sí tiene, ¿no? ¿Y a qué sería igual eso? Cuando está en B, la energía potencial eléctrica es K por el producto de las cargas Q sub 0 por Q sobre unidad de carga Q sub 0. Hay que notar, acá es R, por R. Hay que notar un detalle de que el potencial en el punto B existe independientemente de Q sub 0, ¿no? Así esté o no esté la carga Q sub 0, la carga móvil, el potencial existe. El potencial solamente es explicado a partir de la existencia de esta carga fija, ¿no? Al igual que el campo, ¿no? En este punto B, así haya o no haya carga, existe campo. El campo sería así, ¿no? Igual forma, existe o no existe carga, existe potencial también en ese punto B. ¿Ya? Bien, ojo, ¿eh? Pues el potencial es este que está acá, K por la carga sobre R. Entonces hay que notar que a la medida que se va alejando la carguita de esta carga fija, el potencial va disminuyendo. Vayan viendo ese. De igual forma, miren, si nosotros tenemos lo siguiente, una carga positiva, entonces esta carga, en este punto va a existir campo y potencial. Campo y potencial. Y el potencial debido a esa carga simplemente es K por la carga por esta fija sobre la distancia, ¿no? Y va a ser este positivo, ¿quién es? Es el signo de esta carga, de esta que está acá. ¿Qué pasaría si la carga fuera negativa? Si la carga fuera negativa, entonces va a ser así. Potencial en ese punto P va a ser K por la carga sobre R. Notar que este signo es el signo de esta carga, es decir, de esta que está acá. Entonces es mucho más fácil determinar el potencial que el campo, ¿no? En el campo teníamos que dibujar los vectores, el vector resultante y todo. Acá no, se va a trabajar numéricamente nada más. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasaría si yo tengo cargas de este tipo, ¿no? Una carga 1 y una carga 2. Y me piden el potencial en el punto P. Puedo tener 2, 3, 4, lo que sea, ¿no? El potencial simplemente en el punto P es debido al potencial que genera esta carga, el potencial que genera, o sea, la suma, ¿no? Esto es potencial debido a la carga 1 y esto es potencial debido a la carga 2. Ojo, considerando su signo, considerando siempre su signo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, ¿qué pasaría si la carga fuera positiva? O sea, si la carga es positiva, notar que si fuera positiva el potencial es K por la carga sobre R.
Ustedes seguramente en matemática han visto que cuando hay una cantidad inversa, ¿no? Inversa, el R, a medida que el R va aumentando, mire, el R va aumentando, entonces el potencial disminuye, ¿no? Potencial disminuye. ¿Y qué pasaría si fuera negativa la carga? Si fuera negativa, entonces acá va a ser así, menos K sobre la carga por R. Notar que si el R va aumentando, o sea, este de acá va aumentando, ¿no? Va aumentando, este de acá, esta cantidad se hace cada vez, tiende a hacerse cero, ¿no? Tiende a hacerse cero, ¿no? Tiende a hacerse cada vez más cero, ¿no? A medida que este va aumentando, entonces cada vez esa cantidad dividido por una cantidad mucho más grande, obviamente que tiende a hacerse cero, ¿no? No sé si hasta ahí se ha entendido o no, para hacer los ejemplos. Algunos ejemplos de esta parte para que vean, para consolidar la teoría que hemos visto, para consolidar la teoría que estamos viendo. A ver, ¿se ha entendido o no, muchachos? ¿Qué dicen? O ya perdieron el conocimiento. Así como la presidenta, ¿no? Que ya perdió el conocimiento ya. Vamos a utilizar, dice, guaracas con que tengan insumos de Dum Dum, dice, ¿no? Bien, entonces, ¿entendieron o no esa parte? Digan, para continuar. ¿Puedo continuar o no? Para ver los ejercicios. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio, a ver si me dicen, a ver todos con su lapicerito, su papel, no se olviden, papel lapicero, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente, se tiene una partícula con carga eléctrica Q, ahí está, positiva, muy bien. Si el potencial en el punto B, el potencial en el punto A, me dicen el potencial, acuérdense que el potencial en un punto, es independiente de que si haya carga o no. Eso es K. ¿Por quién? Por la carga es Q, positiva, sobre la distancia entre el punto B y la carga. Eso sería 2R más 3R, 5R. Dice que esto vale 40. ¿No? Determina el potencial en A. Piden acá, ¿cuánto es el potencial en el punto A? Esto sería K, la carga, entre el potencial en el punto A es 2R, la distancia entre A y la carga es 2R, ¿no? Voy a poner acá R, y ese 2 voy a ponerlo así, en medio de todo eso, así lo puedo poner. Ya está. Bien, entonces, acuérdense que esta carga genera un campo en el punto A, genera un campo eléctrico, ¿no? Pero también genera un potencial, ¿no? Entonces, de acá el potencial en el punto B, el B del dato, yo puedo poner este 5, lo multiplico y puedo poner así, K sobre R, 5 por 40, me da 200. La unidad del potencial, muchachos, discúlpenme, no les había dicho, es el voltio, es el voltio, ¿ya? Es el voltio, 200 voltios. Entonces, K sobre la carga sobre R es 200 voltios. Entonces, yo podría reemplazar el potencial en A, que me están pidiendo, sería la mitad de todo lo que está acá, ¿no? Pero todo lo que está acá
Recordar a partir del potencial en B, a partir del dato, todo esto vale 200 voltios. Entonces, la mitad de 200 voltios, eso me resulta 100 voltios. Así no, ¿no? Lo que se hacía, ¿no? 100 voltios. 100 voltios. ¿Ya? ¿Sí, muchachos? ¿Se entendía ese ejercicio o no? ¿Mm? ¿Se entendieron? Vamos adelante. Entonces, con otro ejemplo. Este es el ejercicio 2. Lo estoy haciendo de tal forma que vaya en secuencia con la teoría, ¿ya? Ahora, otro ejemplo de este tipo es el siguiente, ¿no? En los vértices de un triángulo, dice, eh, equilátero, ¿no? Se encuentran dos partículas con carga Q y 3Q. Muy bien, acá está positivas, una carga Q y 3Q. Determine la diferencia potencial entre los puntos A y B. Considere los soportes aislantes y B punto medio. A punto medio. Si es punto medio B, esta de acá sería D medios y acá sería D medios. Y entonces es fácil darse cuenta, ¿no? Si yo quisiera calcular, yo tengo cargas en primer lugar. Estas cargas generan un campo en cualquier punto, ¿no? Y también potencial. Por ejemplo, el potencial en el punto A ya no solamente es debido a esta carga Q, sino a 3Q también. Entonces, debido a la carga Q sería, pues, ¿no? K por la carga entre la distancia entre A y esta carga, ¿no? Sería D. Más, debido a la carga 3Q, sería, le voy a poner 3Q, 3Q, lo puedo poner así, 3Q por K, ¿no? Por la constante K. K por la carga, pero la carga es 3Q. Entre la distancia entre A y la carga de 3Q es D. Entonces la carga total, el potencial total del sistema, en el punto A, disculpen, en el punto A, el potencial sería 4 veces K sobre D, por la carga sobre D. Ese sería. ¿Ya? Bien, ese es en A. Ahora en B. ¿Cuál sería el potencial en B? Debido a esta carga, sería K, la carga positivo, entre la distancia de medios. Sería, acá lo voy a poner de medios. Pero ese 2 pasa a multiplicar al numerador. Lo voy a poner directo 2. ¿Ya? 2. Más, debido a la otra carga, sería K por la carga 3Q. 3Q. 3. Ojo, acá va 3, 3. Sobre D medios, ¿no? La distancia entre el punto B y 3Q sería D medios. Ese 2, ese D medios, ese medio, va a multiplicar con este, ¿se acuerdan que era 3? ¿Cierto? D medios, ese 2 va a multiplicar con el 3 que nos faltaba poner, ¿no? Dividido por 3 sería 6, ¿no? 6. Y entonces acá nos da pues 2 y 6 sería 8. 8K la carga sobre D. Ya está. Bien. Entonces, por lo tanto, a mí me están viendo la diferencia de potencial, la diferencia entre este potencial y el otro, entre el potencial de A menos el potencial de B. Es decir, el potencial en A, ¿cuánto vale? 4K por la carga sobre D menos 8K por la carga entre D. Y eso me resulta pues menos, ¿no? Menos 4K por la carga sobre D. Ese sería negativo, ¿eh? Entonces, esta diferencia potencial entre A menos B me resulta negativo, ¿no? Pues nos hemos equivocado. Vamos a ver. Ahí está. Sí, está bien. Menos K, 4K por la carga. Excelente. Muy bien, Rodrigo. Negativo. Entonces ya confirmamos que nos ha salido negativo. ¿Bien? Entonces la idea central acá entonces es más fácil que el campo eléctrico. En el campo eléctrico ahora tenemos que sacar la flecha y todo eso. Acá no. Acá es más directo. Es más álgebra. Ahora, un detalle importante, ya es como información más que porque la demostración es un poquito más compleja.
como información nomás, si nosotros tenemos una corteza, es como una pelota, ¿no? Siempre, muchachos, la carga eléctrica siempre se va a concentrar en la superficie, ¿no? Es por eso que a un avión, por ejemplo, un avión si está ahí en la selva, va a aterrizar en la selva, y ahí le cae un rayo, ¿no es cierto? Una descarga eléctrica. Entonces, esa descarga eléctrica, los pasajeros que están en el interior del avión no les sucede nada, ¿no? Porque toda la descarga que cae sobre el avión se distribuye en la superficie del avión. Entonces, en general, la carga eléctrica siempre se distribuye en la superficie de un cuerpo, digamos, de un volumen dado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una esfera metálica, por ejemplo, una esfera conductora, entonces toda la carga eléctrica se va a distribuir en la parte externa. ¿Y qué va a suceder? Que desde toda la parte en el interior de la esferita va a tener un potencial. Imagínense que toda la carga acá se acumula. En su interior desde cero, si yo trazo cualquier circunferencia y quiero calcular el potencial en este punto, por ejemplo, el potencial simple va a ser K por la carga entre la distancia, entre este punto y este. Repito. Entonces, y en el otro punto, miren, acá dice, para puntos inferiores a la esfera, al radio de la esfera, debe decir, y en la superficie, o sea, para R's que sean menores o iguales que el radio de la esferita, el potencial siempre va a ser constante, ¿no? Va a ser constante. El potencial, tanto en el punto interior o en la superficie, va a ser siempre el mismo. ¿Ya? En cambio, si yo quiero calcular el potencial debido a esta carga que se encuentra en la superficie, fuera de la carga, fuera de esta superficie, toda esta esferita conductora se va a convertir como una carga pequeña, y va a ser así, ¿no? K, por esa carga, toda la distribución, entre la distancia, ¿no es cierto? Desde acá hasta acá, ¿no? Hasta un R mayor que este, ¿no? Este R. Entonces es como que si todo el cascarón, toda esta esfera, se concentrara acá en el punto medio, nada más, se comporta como una carga pequeña. Bueno, eso es como información, ¿no? Para que lo tengan presente nada más. Ahí está ese R primero que le he dibujado, ¿no? ¿Ya? Información. Bien. Ahora, un detalle, esto sí es importante lo que les voy a decir. Miren, esta carga, una carga, lo que hace es generar un campo eléctrico, ¿no? Y ese campo eléctrico, miren, es radial. Es radial. Radial. Y ese campo, si es radial, si yo trazo una superficie, digamos, hipotética a la corteza, ¿no es cierto? Entonces siempre ese campo va a ser perpendicular acá, ¿ya? Como vamos a ver después, siempre va a ser perpendicular. Entonces, esa carga es un campo, y ese campo siempre es perpendicular a cualquier superficie que yo trace, ¿no? Fuera ya de la esfera. Acá está lo que les decía más o menos, ¿no? Ahora, un detalle importante, en esta última parte, ¿no? Mire, dentro de la carga, dentro de esta esferita, no hay carga, ¿no? Porque la carga se concentra en la parte superficial. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si no hay carga acá, entonces el campo eléctrico es cero, porque el campo eléctrico es la manifestación de la carga, de las propiedades de la carga, ¿no?
Porque las cargas, si las cargas están acá concentradas en la superficie, entonces a partir de acá comienzan a salir las cargas, el campo, las líneas de fuerza, ¿no? Entonces, en su interior no hay campo, porque las cargas o el campo sale a partir de la carga. ¿Ya? Eso se da cuando la carga está en reposo, digamos. La carga está en reposo, ¿no? Acá se dice que hay un equilibrio electrostático. Pero si la carga es móvil, la carga está en movimiento, entonces la carga va a estar en movimiento, acá sí no hay un equilibrio electrostático. Acá no hay equilibrio electrostático. Entonces, por lo tanto, acá no podríamos decir de que el campo es cero, ¿no? El campo tendría que ser distinto de cero, ¿no? Pero un detalle importante, acá en la superficie recordar que el potencial es el mismo. El potencial es constante, como les había dicho, ¿no? El potencial es constante. Bueno, ahora sí como hemos visto el potencial en realidad no tiene mucho interés. Lo que sí tiene aplicación directa es la diferencia de potencial, ¿no? Entonces, yo le decía, si yo tengo, por ejemplo, acá tengo un campo, tengo una carga, tengo la carga y tengo el campo. Acuérdense de este que está acá. Si esta carga, ¿no? Si esta carga es positiva, ¿no? Siempre el campo y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección. Bien, si esta carga es positiva y el campo está a la derecha, entonces la fuerza eléctrica debe estar también a la derecha. O sea, aparecen estos tres elementos, ¿no? El hijito, la carga, la fuerza eléctrica y el campo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero trasladar la carga desde el punto A hasta el punto B? Si yo veo que acá hay una fuerza eléctrica que lo quiere trasladar a la derecha, entonces debo ejercer una fuerza externa para trasladar la partícula de A hasta B. Pero esa fuerza externa tiene que ser de igual magnitud que esta fuerza eléctrica para trasladarlo lentamente. Acuérdense que, y usted dirá, profesor, pero la fuerza resultante sería cero, ¿no? Si este acá vale 50 newtons y yo también le ejerzo 50 newtons hacia la izquierda, cero. Pero si la fuerza resultante es cero, no implica que no se mueva la carga. La carga sí se puede mover. Si la fuerza resultante es cero, solamente implica que el cuerpo no acelera. Solamente eso. Pero no dice que el cuerpo no se mueva. El cuerpo se puede mover con un MRU. Entonces si le aplico una fuerza F, una fuerza externa, puedo trasladar muy lentamente, con velocidad constante a la carga desde A hasta B. ¿Ya? Desde A hasta B. Bien, entonces ese trabajo realizado por esta fuerza, porque estoy desplazando la carga desde A hasta B, de esta fuerza, por esta de acá, lo que va a hacer, yo les dije, es cambiar su energía potencial eléctrica, ¿no? La energía potencial eléctrica en el punto B final menos la energía potencial eléctrica inicial. ¿Qué pasaría si yo a cada término lo divido entre la carga móvil? Carga móvil y carga móvil. Entonces, este término que está acá sería trabajo por unidad de carga. Acuérdense que energía por unidad de carga, la carga móvil, ese es el potencial. Recordar eso. Este es el potencial en el punto B. Y la energía por la carga móvil, la energía potencial eléctrica por la carga móvil en el punto B, ese es el potencial. En el punto A, perdón, es el potencial en A. Bien, entonces puedo decir lo siguiente. Trabajo de la fuerza por unidad de carga simplemente es el potencial final en B menos el potencial en A. Y por lo tanto, el trabajo, la fuerza, es
la carga por el potencial en B menos el potencial. Listo, nada más. Bien. Y este que está acá, muchachos, este de acá, a partir de ahora, en general le van a llamar, este es un potencial, el otro, hay una diferencia de potencial, ¿no? Diferencia de potencial, ¿no? O simplemente le vamos a llamar voltaje. Voltaje o diferencia de potencial. Y recordar también que este trabajo que está acá, eso es fuerza por el desplazamiento. El trabajo es la fuerza externa, ¿no? Por el desplazamiento. Y esto es carga. Esta diferencia potencial, en general le ponen así, diferencia de potencial. ¿Ya? Recordar también que la fuerza, esta fuerza que tiene igual magnitud que la fuerza eléctrica, esta de acá es carga por el campo. Puedo relacionarlo, carga por el campo. Diferencia de potencial. Esta carga y esta carga se va y encuentro una relación muy interesante entre la diferencia potencial y el campo. Lo que le llaman el BEP. El BEP, ¿no? Diferencia potencial es igual a E por D, el BEP. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantes. Trabajo de una fuerza externa simplemente es igual. Diferencia potencial. Y otra cosa es el BEP. Ya, dos ecuaciones fundamentales. Bien, acá está lo que les he dicho. Esto que está acá, esto que está cero, eso se refiere, acuérdense que hay una fuerza eléctrica acá. Y acá hay una fuerza externa. Entonces, si yo digo esa fuerza externa, ¿cuánto es la fuerza resultante? Fuerza resultante, este de acá, su trabajo, si la carga se mueve a la derecha, entonces pues el trabajo de la fuerza eléctrica será positivo, ¿no? Si se está moviendo a la derecha, el trabajo de la fuerza F será negativo, ¿no? O sea, eso ya va a depender de cada problema, ¿no? En nuestro caso anterior, acuérdense que si la partícula se estaba moviendo a la izquierda, entonces el trabajo de esta fuerza va a ser positiva, el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser negativa, porque la fuerza está a la derecha y el movimiento, el desplazamiento está hacia la izquierda. Entonces, su trabajo este va a ser positivo, el otro negativo, y al final lo vamos a restar, ¿no? Eso en los ejercicios vamos a ver que de manera muy natural lo podemos resolver, ¿no? Vamos a ver entonces un ejemplo más respecto al problema número 1 que aparece. Ya. Entonces vamos a ver. El ejercicio que dice. Dice lo siguiente, ¿no? La figura muestra una región de campo electrostático. Muy bien, de campo electrostático. Y algunas líneas de fuerza. Bien. Con relación al trabajo realizado, o sea, van a realizar, trabajo, acuérdense que es un proceso donde una fuerza, o donde un cuerpo, a través de una fuerza, desplaza, ¿no es cierto?, a un cuerpo, ¿no?, de un punto a otro, ¿no? O un cuerpo desplaza a otro mediante una fuerza de un punto a otro. Entonces, si la fuerza que le ejerce un cuerpo al otro logra desplazar, diremos que ha realizado un trabajo mecánico. Entonces, a mí me están preguntando con relación al trabajo realizado lentamente por el campo. Bueno, indicar la verdad o falsedad. Vamos a ver qué dice acá. Dice, el trabajo en la dirección del campo, notar que el campo, ¿en qué dirección está? El campo va de positivo a negativo. El campo será así. Este es el campo, ¿no? El trabajo en la dirección del campo sobre la partícula A, ¿no?, es menor que sobre la partícula D. ¿Sí? Acuérdense, muchachos, que el trabajo que es igual, el trabajo, ¿no?, de una fuerza, simplemente lo puedo calcular así,
como la carga por el potencial, ¿no? Por ejemplo, el potencial en el punto A menos el potencial en el punto D, por ejemplo. Yo les pregunto, ¿dónde será mayor el potencial, no? ¿En A o en D? ¿Dónde el campo es mayor? ¿El campo dónde es mayor? ¿En A o en D? Bueno, como A se encuentra muy cerca a la carga, acá será más intensa el campo. No solamente el campo, sino también el potencial, ¿no? El potencial, cuanto más cerca se encuentra la carga, es mucho más intensa. A medida que se va alejando, por eso dijimos, cuando se encuentra en una posición muy lejana, el potencial es cero, ¿no? Yo veo que el punto A está más cerca de las cargas. En cambio D está un poquito más lejano, ¿no? Entonces, cuando me dicen el trabajo en la dirección del campo sobre la partícula A es menor que sobre la partícula D. Entonces, nosotros simplemente vamos a colocar dos puntitos, por ejemplo, para comprobar. Desde el punto X hasta el punto Y. ¿Ya? Para trasladar a la partícula A, esta partícula A lo voy a trasladar desde X hasta Y. Entonces, miren, si las partículas A y D se trasladan lentamente entre las posiciones X y Y, ¿no? El trabajo no va a depender de la trayectoria, ¿no? Porque el trabajo ¿de qué depende, muchachos? El trabajo depende del potencial. Acuérdense que el trabajo simplemente es carga por el potencial menos potencial Y. Potencial mayor menos potencial menor, ¿no? Entonces yo digo, bien, entonces todas las partículas, por ejemplo, el D, en la partícula B y la partícula A, tienen trayectorias distintas en irse desde el punto X hasta el punto Y. Pero su trabajo es el mismo, porque el trabajo no le interesa qué trayectoria tenga, sino lo que le interesa es cuál es el potencial en X en este punto y cuál es el potencial en Y. Solamente para determinar el trabajo de A o de D es el mismo, no solamente de D, también de B puedo determinarlo así. Entonces me dicen, el trabajo en la dirección del campo sobre la partícula A es menor, me dicen. ¿Será menor? No, el trabajo no es menor, ¿no? El trabajo es el mismo, ¿no? El trabajo es el mismo. Porque el trabajo para llevar a la partícula desde este punto X hasta el punto Y es el mismo, no depende de la trayectoria. El otro, el trabajo en la dirección del campo. La dirección, acuérdense que la dirección del campo es este. Trabajo en la dirección del campo, desde acá hasta acá, la dirección del campo. Sobre las partículas A, B y D son iguales, claro. A, B y D son iguales, ¿no? Tienen la misma. A excepción de C, porque C tiene signo negativo, ¿no? Ahora, el trabajo en la división del campo sobre la partícula C es negativo, claro. Sobre C es negativo, ¿no? Porque el trabajo, partícula C sería la carga, considerando su signo, es menos el potencial mayor menos el potencial menor, ¿no? Eso es contrario, ¿no es cierto? Entonces, en realidad la partícula B, A y D sí se mueven desde acá, sí tienen esta trayectoria, ¿no? Todos. Pero la partícula C, esa tiene una trayectoria en sentido contrario. En sentido contrario. ¿Por qué? Porque si D es negativo, acuérdense, fuerza eléctrica es carga por el campo. Si esta carga es negativa, la fuerza y el campo tienen direcciones opuestas. Si tienen direcciones opuestas, el campo está así. Este es el campo. Pero como este es negativa, la fuerza eléctrica debe estar así. O sea, la fuerza eléctrica es la que la va a trasladar, pero en dirección opuesta. ¿Ya? Bueno, en realidad, excelente. Ese es muy bien.
muy bien, excelente. Muy hábiles son ustedes en el fondo. Bueno, esto es lo que ya les había explicado, ¿no? El BET, ¿no? Hace rato les había explicado el BET, que la diferencia potencial, muchachos, simplemente va a ser E por D. Lo había demostrado, ¿no? El BET. Acuérdense, siempre que tengan un problema donde haya campo, líneas de campo, y les tracen una superficie equipotencial, lo que sea, vamos a ver después, vamos a utilizar el BET en general, ¿no? Era ahí un ejemplito que dice lo siguiente, ¿no? Dos esferas pequeñas cargadas se ubican, ahí está, dos esferas se ubican en los vértices de un triángulo, de un rectángulo, ¿no? Determina el trabajo realizado por el campo. El trabajo realizado por el campo eléctrico al mover la carga, esta carga Q sub 0, voy a mover una carga Q sub 0 lentamente desde el punto A hasta el punto B. Vamos a trasladar una carga desde el punto A hasta el punto B. Entonces, yo digo, el trabajo para trasladar la partícula desde A hasta B va a ser igual a la carga en movimiento, a la carga que quiero trasladar, por la diferencia potencial, ¿no? Desde A hasta B. O sea, voy a trasladarlo así, en cualquier trayectoria, ¿no? La carguita lo voy a trasladar así. Entonces, ¿yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar el potencial, acuérdense que esto es por la diferencia potencial, ¿no? Por la diferencia de potencial. Entonces, para cargar, yo tengo esta carga, tengo el valor, y debo saber cuál es el potencial en el punto A y cuál es el potencial en el punto B. Es fácil, ¿no? Ya hemos hecho a varios. El potencial en el punto A, debido a esta carga Q sub 1, sería K por el Q sub 1, que es positivo, entre la distancia, este R, ¿no? Más, debido a la carga Q sub 2. Entonces este sería K por la carga Q sub 2 es negativa, menos Q sub 2, le pongo su signo, Q sub 2, entre la distancia de acá, este R1 lo voy a poner. Bueno, el cálculo va a ser sencillo, ¿eh? K, voy a factorizar, sería, mire, la carga 1 vale 12 nano. 12 nano es 12 por 10 elevado a la menos 9. Sobre R. Este R, este es 6, y esta letra centi es por 10 elevado a la menos 2. Entonces sería 6 por 10 elevado a la menos 2. Ahora, este menos que está acá sería menos la carga 2. Sería 6 nanos. 6 por 10 elevado a la menos 9 sobre el R. El R. Bien. Debido el R es 9 centímetros. A 9 centímetros sería pues 9 por 10 elevado a la menos 2, ¿no? Y así. Bueno. Bueno, acordarse que acá estamos 12. Voy a reemplazarlo ya. Ese K es 9 por 10 a la 9. Me ha faltado poner ese, ¿no? Acá. Voy a poner esto acá. Y acá me queda 2, ¿ya? Está dentro es 2 por 10 elevado a la menos 7. Menos el otro, ¿cuánto sería? Le saco tercia es 2 tercios. Por 10 elevado a la menos 7. Ahora, cuando ingresa ese 9, sería 9 por 2, 18. Por 10 elevado al cuadrado, menos. Cuando multiplica ese 9 por menos 2 tercios, sería 18 sobre 6, ¿no? 6 por 10 elevado a la cuadrada. Por lo tanto, acá sería 12, ¿no? 12 por 10 elevado al cuadrado. Así sería. Voltios. Bueno, así yo puedo calcular el potencial en A y también el potencial en B. Ahí está el potencial en A
que sale 12 por 100, 1200, ¿no? 1200 de potencial. Y el potencial en B también lo podemos determinar de igual forma. Eso me sale 300. Entonces, el trabajo simplemente es trabajo desde A hasta B, es el potencial, la carga, por el potencial mayor en A menos el potencial menor. O sea, la carga vale, la carga Q sub 0 es 2 micros, 2 por 10 elevado a menos 6. La diferencia potencial sería 1200 menos 300. Eso nos resulta 900, ¿no? 900. O sea, 900 es 9 por 10 al cuadrado. Así. 9 por 2 me da 18 por 10 elevado a la menos 4. Eso sería joules. El trabajo sería en joules. Acá está, ¿no? 18 por 10. Yo lo puedo poner así. 1,8 por 10 elevado a menos 3 joules. Y esto es mili, ¿no? Es mili. 1,8 mili. Voy a poner así también. Bueno, como aparece en la separata. Como aparece en la separata. Bueno. Un concepto más final, casi final de la superficie equipotencial. Miren, nosotros si tenemos una placa cargada, esta placa que está cargada eléctricamente, positiva, positiva, sí, positiva, ¿no? Positiva. Bien, tengo esa placa. Y de repente, yo, digamos, puedo adoptar a esta placa celeste, puedo generar otras placas, digamos. Entre comillas, en realidad son espacios geométricos similares a este que está acá. Puedo generar acá, esta de acá, esta 1, puedo poner otra, y miren, igualito, igualita que esa. Si fuera de una esfera esta placa, si esta de acá, la primera, fuera una esfera, pues también podría formar esferitas. Entonces yo diría lo siguiente, ¿no? Estas de acá están paralelas a la placa, todas. Entonces en este puntito existe un potencial, en el punto A. ¿Y puedo calcular ese potencial? Sí, porque sería K por la carga, este va a tener una carga, sobre la distancia. La distancia de acá hasta acá es D, por ejemplo. Pero cualquier punto que se encuentre en la placa 1, por ejemplo, A', A2', A3', cualquier punto que se encuentre, su potencial será el mismo. No, porque se encuentra a la misma distancia, ¿no? De igual forma, en B sería K por la carga entre la distancia 2, por ejemplo. Esta distancia 2. D sub 2 le han puesto, 2D sub 2, y así. Cualquier punto que se encuentre acá, por ejemplo, M, así, ¿no? Cualquier punto que se encuentre en esa placa 2 tendrá el mismo potencial. Pero notar, igual en 3, pero notar que el D, la distancia, va aumentando. Entonces acuérdense que si el potencial es K por la carga entre D y el D va aumentando, entonces el potencial va disminuyendo, ¿no? Entonces significa que el potencial en esta misma placa acá, el potencial es K, la carga, así, ¿no? No, perdón, el potencial en uno es K por la carga entre D. Y el otro, K entre la carga, D sub 2, D sub 3, etc. El potencial va disminuyendo en la medida que se va alejando. El potencial 1 será mayor que el potencial 2 y el potencial 2 es mayor que el potencial 3. Bien, además, esta carga, esta placa, genera un campo eléctrico, ¿no?
que sale como es positivo, campo eléctrico. Entonces, en la dirección del campo eléctrico, el potencial disminuye. Miren, el potencial 1, potencial 2, potencial 3. El potencial 1 es mayor, potencial 2 es mayor, y el potencial 3 en la dirección del campo disminuye el potencial. Hay que tener en cuenta. Y además, siempre estas superficies 1, 2 y 3, en cualquier parte de estas superficies, el potencial es el mismo. Es de igual potencial, por eso se llama superficies de igual potencial, equipotenciales. Y además esas superficies son perpendiculares al campo eléctrico. Siempre son perpendiculares al campo eléctrico. Bien, igual acá. ¿Qué pasaría si yo tengo una carga? Pues trazo superficies, ¿no? Superficies equipotenciales. Acá te da un potencial, en el otro potencial y el otro no. Pero siempre el potencial, a medida que se va alejando, disminuye. En la dirección del campo, potencial 1, potencial 2, potencial 3. En la dirección del campo, el potencial disminuye en la dirección del campo, ¿no? Hay características importantes. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero trasladar una partícula desde A hasta este B? Lo agarro y la partícula traslado así. Acuérdense que no nos interesa cuál sea su trayectoria, ¿no? Entonces yo digo, muy bien, el trabajo para trasladar a la partícula desde A hasta B es igual a la carga que se traslada por el potencial de A, por ejemplo, menos el potencial de B. Pero noto que como A y B están en la misma superficie equipotencial, entonces yo diré que el potencial de A es igual al potencial de B, dado que A y B se encuentran en una misma superficie. Por lo tanto, el trabajo en trasladar a la partícula, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? A cero, ¿no? Porque si A menos potencial de A menos potencial de B, si son estos iguales, se hace cero. Conclusión importante: si yo quiero trasladar una partícula de un punto que se encuentra en una superficie a otro punto que se encuentra en la misma superficie, su trabajo es nulo. Entonces esas tres características tienen que apuntarlo o tienen que tener en cuenta. Uno, el campo es perpendicular a la superficie equipotencial. Dos, ¿por qué es importante eso? Porque a partir de ahora, muchachos, este campo que está acá, ustedes lo van a encontrar así en los problemas. Y la superficie de estas superficies amarillas, no lo van a encontrar así, lo van a encontrar así. Y son perpendiculares. Son perpendiculares. Muy bien, entonces, eso significa que acá va a tener un potencial. Otro, perpendicular, otro potencial. Entonces, a usted le pueden decir, pero le pueden dar un punto acá. Pero el potencial acá en este punto y acá es lo mismo. Si le dan acá, por ejemplo, B, es lo mismo que en C. Lo mismo. O sea, en cualquier punto de esta superficie, a partir de ahora, de acá van a ser las superficies equipotenciales. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Son equivalentes. ¿Ya? Pero acá, si ustedes se dan cuenta, miren, el potencial 1 y el potencial 2, ¿quién es mayor? El mayor será, pues, acuérdense que en la dirección del campo, el potencial disminuye. Eso significa que el potencial 1 va a ser mayor que el potencial 2, porque en la dirección del campo, el potencial va disminuyendo. Hay que tener en cuenta.
¿Ya? Todo lo que les había explicado está acá, ¿no? Todo lo que les acabo de decir está acá, ¿no? Son perpendiculares, ¿no? Vamos a ver el último, lo último recién, nos falta un montón, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Si yo tengo acá, por ejemplo, justo este es de lo que les acabo de decir, ¿no? Si han entendido ustedes el concepto, me van a decir rápidamente y lo van a resolver violentamente. Por ejemplo, nosotros tenemos una región donde hay un campo, donde el campo tiene esta magnitud, 500 newtons de cobre, ¿no? Determine la diferencia de potencial entre los puntos A y C. Entre los puntos A y C. Y me dicen, no, no piden esto, ¿no? O sea, me están pidiendo el potencial de C menos el potencial de A. Rápidamente yo me doy cuenta que en la dirección del campo el potencial disminuye. Puedo darme cuenta, en primer lugar, toda esta línea, que esta es una línea, acá le han puesto perpendicular, miren. Veo de que esta línea vertical, esta que está acá, es una superficie equipotencial. Y eso implica que el potencial en B es igual al potencial en C, ¿no? Y ahora, ¿qué más? Tiene que acordarse del BET, ¿no? BET, acuérdense que la diferencia potencial aquí es igual. E, B. ¿Sí o no? Y además, si me están pidiendo el potencial de C menos A, es lo mismo que me pidieran el potencial de B menos el potencial de A. Es lo mismo, porque el potencial de C va a ser igual al potencial de B. Porque si esta es una superficie perpendicular al campo, es una superficie equipotencial, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo. Y yo veo de que me va a salir positivo o negativo. Obviamente me va a salir negativo porque me están pidiendo potencial de B, que es menor al potencial de A, que es mayor, porque en la dirección del campo el potencial disminuye. Me va a salir negativo, ¿no? Velozmente. Entonces, rápidamente, si me dicen que este vale 60 centímetros, rápidamente. Bueno, acá hay toda una... Mire, acá todavía hay una teoría, ¿no? Pero ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Que el potencial, la diferencia potencial de B menos A es igual a E por D. Listo. ¿Cuánto vale E? 500. ¿Cuánto vale D? La distancia entre A y la otra, este punto A. No a C, sino entre la superficie. Este D es la distancia entre una superficie y la otra, ¿no? Sería 60 centímetros, ¿no es cierto? 60 centímetros. O sea, la distancia entre B y A. Sería 60 centímetros es 0,6, ¿no? Casi aquí 300, ¿no? 300, ¿no? 300, pero ahí me va a salir negativo o positivo. Negativo. ¿Por qué? Debo considerar el signo. ¿Por qué, muchachos? Le voy a poner menos. Menos debido a que, debido a que el potencial en B, ese potencial en B es menor que el potencial en A, ¿no? ¿Ya? Siempre acuérdense recordar esto, ¿no? La diferencia potencial. La diferencia es el potencial mayor. ¿Quién es el mayor? A. Menos el potencial menor. B. Es igual a E por D. Ah, muy bien, pero E vale 500. La distancia entre A y B, 60 centímetros, que es 0,6. Y eso me resulta 300 voltios. Esa es entre la diferencia potencial entre A y B. Pero a mí me están pidiendo C. Acuérdense que el potencial en B es lo mismo que el potencial en C, ¿no? Puedo ponerle así, A
no potencial DC, 300 voltios. Pero me están pidiendo potencial DC menos potencial de A, o sea, esto lo invierto, sería menos 300, ¿no? 300. También lo puedo hacer así, ¿no? ¿Ya? Así. Bien, nada más, muchachos, nada. Yo creo que le han puesto el coseno y todo ese situación, pero no era necesario, ¿no? No era necesario. Ahora vamos a hablar de los condensadores. ¿Ya? Un condensador, a ver, mira, esto quiero dejar de compartir. Quiero compartirle. Sí, 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 excelente, sí. Sí, Rodrigo, disculpa que recién te contesto. A ver, me van a decir o no si es que se visualiza lo siguiente. No sé si se visualiza, muchachos, lo que les estoy mostrando. A ver si me dicen, por favor. Ahí se visualiza el simulador que les estoy dando. A ver. Ya, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, miren, nosotros vamos a tener acá un dispositivo que se llama condensador. ¿De qué consiste? Bueno, va a consistir, en realidad hay varios, hay condensadores esféricos, cilíndricos, todo. Vamos a hablar nosotros de un condensador de placas paralelas, como se muestra acá. ¿Ya? Entonces, este condensador, yo tengo dos placas, miren acá una placa superior, una placa inferior, tienen, físicamente tienen la misma dimensión y todo eso. Entonces esta placa lo vamos a cargar eléctricamente. ¿Cómo lo cargo eléctricamente? Le voy a entregar voltaje o diferencia de potencial. Voltaje o diferencia de potencial. Por ejemplo, lo voy a ponerle acá. Ahí está. Miren que las cargas van, ¿no? Así, y se carga eléctricamente. ¿No es cierto? A la capacidad que tienen estas placas de almacenar carga eléctrica, a ese dispositivo que almacena carga eléctrica, energía eléctrica, se le denomina condensador. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la placa superior, se ha cargado con, voy a suponer, con 100 microcoulombs. La que está abajo se ha cargado con 100 microcoulombs, negativo. Esas 100 microcoulombs, ¿no es cierto?, inducen a la placa, lo inducen, o sea, cuando interactúa con la placa superior, inducen las positivas. Si esta se ha cargado negativa, induce una positiva. Si esta se ha cargado con menos 100 microcoulombs, el otro se habrá cargado con más 100 microcoulombs. A la capacidad que tienen estas placas de almacenar, esa justamente lo podemos medir. ¿Con qué lo vamos a medir? Con una unidad que se llama capacitancia o capacidad. Nada más, capacitancia o capacidad. ¿Qué unidad van a tener? Los faradios. Un faradio. O sea, la capacidad que tiene un condensador. ¿Cuánto de capacidad tiene? Lo vamos a medir con una cantidad física escalar que se llama capacidad o capacitancia. En este caso, mide pues 0,3 picofaradios. Picofaradios. ¿Puedo calcular también la energía que almacena? Sí. Ya, ahí. Entonces, mire, entre esas dos placas hay un campo eléctrico que va del positivo al negativo. Lo puedo dibujar ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué más? Mire, ¿qué pasaría si yo hago que su área aumente? Si su área aumenta, entonces ese dispositivo, ese condensador, ¿tendrá más capacidad o menos capacidad? Pues claro, ¿no? Te dirán, así y van a fijarse en la capacitancia, en la parte de arriba se van a fijar, voy a aumentar el área. Si aumento el área, veo de que su capacidad aumenta. Entonces recordar que este dispositivo depende del área.
a mayor área, tiene más capacidad, más cargas eléctricas, ¿no? Se hace más poderoso. Entonces va a ser directamente proporcional al área. Pero ¿qué pasaría si yo estas placas los alejo una de la otra? Acá están separadas 6 milímetros. Los separo un poquito más. Hasta 10 milímetros, por ejemplo. Notar que su capacidad disminuye. Que su capacidad disminuye. Pero si su distancia disminuye, mire que su capacitancia aumenta, ¿no? Entonces, a mayor distancia, menor capacitancia. Pero a menor distancia, mayor capacidad o mayor capacitancia. Es decir, la distancia va a ser inversamente proporcional a la capacidad. Otro detalle importante es el siguiente, ¿no? Ustedes han visto esos electroshock, ¿no? Una vez que esto se carga, por ejemplo, voy a cargarlo eléctricamente, lo voy a cargar eléctricamente. Esos aparatos que se llaman electroshock, que sirven para despertar a las personas que están mal del corazón, así, les ponen. Esos son descargas, esos son condensadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se descarga esto? Acá está cargado eléctricamente. Voy a tratar de prender este foquito. Ya tengo carga eléctrica acá, que está almacenando carga eléctrica. Cuando yo lo conecto a ese circuito del foco, miren, se prendió el foquito y rápidamente se apaga. O sea, esa descarga es veloz, ¿no? Veloz, ¿no? Muy veloz es esa carga, ¿no? Entonces, la descarga es espontánea, ¿no? Como un rayo, ¿no? Como un flash de las cámaras fotográficas, ¿no? Un condensador natural sería, por ejemplo, cuando llueve y sale un rayo, ¿no? Hay una carga positiva y una carga negativa, la tierra y las nubes, ¿no? Donde sale la descarga, ¿no? Entonces, ahí hay descargas veloces, ¿no es cierto? Entonces quiero que tengan en cuenta esto. Entonces, cuando hablamos de los condensadores, se imaginan que es de este tipo. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve el condensador? Para almacenar carga eléctrica o energía eléctrica. ¿Correcto? Bien. Vamos a compartir nuestra presentación, ¿ya? Condensador, ya decimos un condensador, simplemente es un sistema conformado por dos conductores, ¿no? Ya dijimos ahí, que tienen cargas de igual magnitud, pero de signos contrarios, entre los cuales hay una diferencia potencial, ¿no? Una diferencia potencial. Diferencia potencial es lo que me da la batería. Hay una diferencia potencial, ¿no? Ahora, ¿qué se cumple acá? Se cumple lo siguiente, que la carga va a ser a mayor carga que se está acumulando acá, debido a que, ¿por qué se acumula más carga? Por el voltaje que yo le entrego, pues, ¿no? Esta batería lo que me entrega es, si yo duplico el voltaje, se duplica la carga. Si triplico el voltaje, se triplica la carga. Va a ser directamente proporcional la carga y la diferencia potencial. ¿Ya? Entonces, estos dos van a ser directamente proporcionales y esto va a ser igual a una constante. A esa constante le vamos a denominar capacidad, o si no, capacitancia. ¿Correcto? La unidad de la carga es el coulomb y esto es el voltio. A esa nueva unidad se le va a llamar el faradio. ¿Ya? El faradio. Acá está. Unidad con un voltio se llama faradio. ¿Ya? Entonces de acá, acuérdense, la carga va a ser igual. C por la diferencia potencial. Esto siempre lo vamos a utilizar, ¿eh? C por la diferencia potencial. En general vamos a utilizar nosotros unidades más pequeñas, ¿no? Milifaradio, ¿no?
el microfaradio, el nanofaradio o el picofaradio, ¿no? 10 elevado a la menos 12. La capacidad de un condensador, ¿a qué va a ser igual? De placas paralelas. Como le decía, va a ser directamente proporcional al área, mayor área, más capacidad, pero inversa a la distancia. Si se lo separamos, acuérdense, a mayor distancia, menos capacidad disminuía, ¿no? Este de acá se llama permitividad eléctrica. Va a tener un valor de 8,85, ¿ya? Por 10 elevado a la menos 12. Ese dato, por si acaso, no lo van a ver. ¿Ya? Entonces, la capacidad de un condensador de placas paralelas, acuérdense, va a ser directamente proporcional al área e inversa a la distancia que lo separa. No se olviden de ese detalle importante que el simulador lo hemos visto, ¿no? Cómo funciona. Ahora, ¿cómo vamos a representar nosotros a un condensador? Gráficamente lo vamos a representar por una línea, dos líneas verticales de igual longitud, miren, de igual longitud. ¿Ya? Una seguramente va a estar aún positiva y el otro negativa, ¿no? En cambio, a una batería, a una diferencia de potencial, lo vamos a representar positivo o negativo. Por ejemplo, imagínense que este sería diferencia de potencial es 12 voltios. ¿Qué significa eso? Esto es diferencia de potencial. O sea, hay dos potenciales, ¿sí? Un potencial mayor y un potencial menor. Al potencial menor, por ejemplo, en este punto, como está el potencial menor, lo vamos a poner A. Y voy a decir, el potencial menor en A es 0. Y acá, el potencial mayor en B, por ejemplo, el potencial en B es 12. De tal forma que la diferencia de potencial entre el mayor y el menor, 12 menos 0, da 12. Y eso es lo que nosotros vamos a poner acá. Cuando hablamos de diferencia de potencial, se refiere a la diferencia de potencial entre este punto, el potencial mayor, menos el potencial menor. ¿Correcto? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, pero profesor, ¿y acá por qué le ha puesto 0? ¿Puedo ponerle 10? Sí, puedes ponerle 10. Pero si le pones 10 acá, al otro tiene que ponerle 22. De tal forma que la diferencia siempre siga siendo 0. Siempre siga 12, perdón, 12. Siempre siga siendo 12. ¿Ya? Generalmente se le pone 0, pues, ¿no? Yo me voy a poner, pues, 14,8, ¿no? 1261, no voy a hacer así, pues, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? La cuestión es de que me tome como, el negativo es como un punto de referencia, ¿no? 0, ¿no? Punto a tierra, le llaman, 0. Y el otro punto, sí, lo que me indica acá en la diferencia potencial. Ahora, la representación de un interruptor, acuérdense, cuando este está abierto, ¿no? Como se nota acá, y cuando está cerrado, la flecha ingresa, ¿no? La flecha ingresa. ¿Ya? Bien, ahora las conexiones de los condensadores, muchachos, la conexión de los condensadores lo vamos a ver así. Una conexión en serie. La conexión en serie, mire, acuérdense que cuando es un más, acá yo es como que si yo tuviera una batería. Un más acá. Y acá tengo un menos. Un menos. Una diferencia potencial ahí. No les van a dar todo este circuito porque no. El más y el menos ya les están indicando. Una conexión en serie. ¿Qué cosa es una conexión en serie? Cuando le conecto a una batería, acá acuérdense que se van a comenzar a cargar negativamente una placa. Estas van a inducir las positivas. Si acá es Q, acá también en magnitud es Q. Una positiva y la otra negativa, ¿no? Y estas positivas van a inducir negativas. Y las otras positivas. Estas positivas, negativas. Estas negativas, positivas. Y así. Y así, ¿no? Entonces una conexión en serie, ¿qué cosa es? Una conexión en serie es aquella conexión donde la carga eléctrica es la misma. En todos los condensadores que están en serie, la carga eléctrica es la misma. Siempre, muchachos, es la misma. Y ahí está, miren. La carga 1 es igual a la carga 2 es igual a la carga 3. Lo que se distribuye es el voltaje. O sea, si acá hay un voltaje de 12 voltios, por ejemplo, entonces este voltaje 1, digamos, para cargar este condensador, vamos a suponer que un condensador chiquito que sea,
2 voltios se utiliza, ¿no? Este condensador es un poquito más grande, vamos a ponerle unos 5 voltios. 5 voltios, ¿no? Y el otro condensador 3, un poquito. Si acá está ahí 2 más 5, 7. Si yo le he entregado 12, tendría que ser, este voltaje tendría que ser de 5 voltios, ¿no? Para que 5 más 5 más 2 me dé 12. Ya, entonces yo le entrego 12 voltios, ¿no? Esos 12 voltios se ha distribuido en cada uno de los condensadores. Y otro detalle importante, estos 3 condensadores, 4, 5, lo que sea, yo lo puedo reemplazar con uno solo. A ese solo le vamos a denominar capacidad equivalente. ¿Ya? Y ese condensador que tiene esa capacidad equivalente, ¿a qué va a ser igual? Si están conectados en serie, va a ser igual a la suma de las inversas. ¿Ya? Además, otro detalle importante, una conexión en serie es aquella conexión donde todos los condensadores tienen la misma carga. Inclusive, el condensador equivalente tiene la misma carga. ¿Ya? No se olviden nunca, una conexión en serie, todos los que están en serie tienen la misma carga, inclusive su condensador equivalente. Ahora, esa capacidad equivalente, ¿cómo lo calculamos? Con esta de acá, la suma de las inversas. ¿Qué pasaría si, no, para dos condensadores? Dos condensadores, cada uno va a tener una capacidad 1 y el otro capacidad 2. Entonces, para 2 sería, la capacidad equivalente sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si ustedes hacen las operaciones y todo eso, la capacidad equivalente lo podemos calcular así. C1 por C2 sobre C1 más C2. Así lo puedo calcular. Producto sobre la suma. ¿Qué pasaría si C1 es igual a C2? Si son iguales, igual ponerle a C también, ¿no? Entonces la capacidad equivalente va a ser C por C, C cuadrado, ¿no? Sobre C más C, 12, que va a ser C sobre 2. O sea, ¿qué pasaría si yo tengo, no? Acá tengo un condensador que está en serie. Este vale 10 microfaradios, el otro 10 microfaradios. Entonces, si yo esto no lo quiero representar como uno solo, a ese solo le llamo condensador equivalente y que va a tener una capacidad equivalente. Si son iguales, entonces la capacidad equivalente sería la mitad, pues, ¿no? Si cada uno tiene C, el equivalente tiene la mitad, C medios, ¿no? O sea, tendría 5 microfaradios, ¿no? 5 microfaradios. ¿Ya? Bien. Ahora, una conexión en paralelo. Una conexión en paralelo es aquella conexión donde todos los condensadores están sujetos a una misma diferencia potencial. Por ejemplo, esa diferencia que sea 12 voltios. ¿Qué significa 12 voltios? Ah, que acá en el más tiene 12 voltios y en el menos tiene 0 voltios. Entonces acá, miren, uno va corriendo por acá. Si no hay un condensador, si no hay un dispositivo que almacene, que me quite energía, va a seguir teniendo 0 voltios. Igual en este punto, 0 voltios. Y acá también 0 voltios. Este 12 que está acá también sería 12 voltios, 12 voltios y 12 voltios, ¿no? Mientras no haya ningún resistor, capacitor, nada, sigue siendo 12 voltios. Entonces, yo noto que este capacitor 1, la diferencia potencial es 12 voltios, ¿no? El capacitor 2, 12 voltios, y el 3 también, 12 voltios. La carga eléctrica, miren acá, vamos a dibujar nomás, las carguitas vienen por acá, y un conjunto de cargas se irá por acá. La carga 3, ¿no? Y otro se irá por acá, ¿no? Y otro dependiendo que de la capacidad de cada uno, y otro se irá por acá. Es decir, la carga total
se distribuye en una carga 1, 2 y 3. Entonces, en una conexión en paralelo, lo que se conserva, lo que es lo mismo, es el voltaje, la diferencia potencial. Y la carga se distribuye. La carga total, esta carga total, se está distribuyendo. ¿Y qué sucede con qué pasaría si yo, en vez de utilizar estos tres, ¿no? En vez de utilizar estos tres, lo utilizo como uno solo, nada más, ¿no? Como acá, uno por acá y otro por acá, uno solo. Y acá hay un positivo y un negativo. Este se llama capacidad equivalente. Esta capacidad equivalente también está sujeto a la misma diferencia potencial que cualquiera de estos condensadores. Entonces, una conexión en paralelo, ¿qué es? Es aquella conexión donde cada condensador está sujeto a la misma diferencia potencial, inclusive el capacitor equivalente. ¿Ya? Inclusive. Ahora, ese capacitor equivalente, ¿cómo lo vamos a determinar? Si está en paralelo, como la suma. La suma de los tres. Más fácil, ¿no? La suma. Energía que almacena un condensador, que ya dijimos lo siguiente, que la carga es directamente proporcional a la diferencia potencial y esto va a ser igual a C. O sea, si yo duplico la carga, el voltaje, se duplica la carga. Triplico el voltaje, se triplica la carga. Bien. Entonces, por lo tanto, si la carga es directamente proporcional, varía linealmente con la diferencia potencial, en su gráfica me sale una línea, pues, ¿no? Entonces, el área bajo la curva, el área, ¿a qué es igual? Es igual a la mitad de ¿quién? De la base, diferencia potencial, por la carga. Así. Y si ustedes vean las unidades, acuérdense que el trabajo es, ¿no? Carga por diferencia potencial. La unidad del trabajo, joules. La unidad de la carga, no sé. Vamos a hacer. La unidad del voltaje. ¿Cuál es la unidad del voltaje? La unidad de la carga es el coulomb. Acá voy a ponerle joules. Acá coulomb. Y la diferencia potencial. La diferencia potencial, su unidad, acuérdense, su diferencia potencial, su unidad es joule sobre coulomb. Entonces yo digo, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad del voltaje? La unidad del voltaje es, acá es joule sobre coulomb. Por la unidad de la carga, coulomb. ¿No? Coulomb. Entonces yo digo, este de acá se va. Y me queda joule nada más. O sea, el área, la unidad, cuando yo calculo el área, me da, su unidad es el joule. Eso significa que el área me expresa la energía, ¿no? La energía que almacena cada condensador, ¿no? Acá están. Las expresiones que están en la parte inferior simplemente salen a partir de lo siguiente, ¿no? Si yo no quiero que aparezca, por ejemplo, la carga, entonces acá digo, yo sé que la carga es igual C por la diferencia potencial. Entonces acá lo reemplazo, ¿no? U es igual a 1/2. En vez de poner la carga, pongo C por la diferencia potencial. Por la diferencia potencial acá. Y eso me resulta este. Perdón, eso me resulta este que está acá. En esta yo no quiero que aparezca, no aparece la diferencia potencial. Si no aparece la diferencia potencial, yo sé que es 1/2 de la carga por la diferencia potencial. Yo no quiero que aparezca la diferencia potencial, no lo necesito. Entonces yo sé que la diferencia potencial de acá es carga sobre C. Le voy a poner 1/2. Diferencia potencial, carga sobre C. Y me resulta este que está acá. Ya son formas ya de presentarlo en función de lo que nos piden. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo, ¿no? Siguiente ejemplo. Bueno, acá el problema número
6. Dice, la diferencia de potencial entre los bordes de la batería mostrada en la figura es 12 voltios. 12 voltios. Bien, acá es 12 voltios. Bien. Si la capacidad equivalente, o sea, la capacidad equivalente de todos estos, pues, es 2,5, determina la energía que almacena este C. Bueno, entonces, como me están dando el dato de la capacidad equivalente, voy a calcular la capacidad equivalente. Yo noto que este de acá, estos dos, tienen un microfaradio y además están en serie. Si están en serie, ¿cómo calculo la capacidad equivalente de todos? Si están en serie, simplemente pues el producto sobre la suma. 1 por 1 sobre 1 más 1. Es 0,5. Ahora, ese ahí, esto sería 0,5, ¿no? Este con este C2 están en paralelo. Acuérdense, están en paralelo. Pero me dicen, si están en paralelo, debo calcular. ¿Cómo calculo? Como la suma, ¿no? Como la suma. Y eso me resulta justamente la capacidad equivalente, ¿no? Entonces, rápidamente, si me dicen que la capacidad equivalente es 2,5, entonces este C2 necesariamente tiene que ser 2 microfaradios. Para que sumado con este 0,5 me dé pues la capacidad equivalente total, ¿no? Rápidamente, la capacidad equivalente, bueno, C sub 2 acá, 2 microfaradios. Bien, una vez que yo tengo C sub 2, ¿puedo calcular su energía? Claro, pues no. Porque además, este C2 está, este menos y este más, la diferencia potencial es 12 voltios, ¿no? 12 voltios, 0 voltios acá. Este C sub 2 también está 12 voltios. Su diferencia potencial de C sub 2 es 12 voltios, está en paralelo con este, ¿no? Pues rápidamente puedo utilizar la energía, esta forma, presentándolo así, la energía como C por la diferencia potencial al cuadrado. Puedo utilizar esto porque conozco la capacidad C sub 2 y el voltaje, ¿no? C sub 2 vale 2 y el voltaje 12. Y eso me resulta 144. 144. Bien, 144. ¿No es cierto? 144. Bueno, el ejemplo número 7 dice lo siguiente, ¿no? Un condensador con capacidad C1 tiene una diferencia potencial de 500 voltios. 500 voltios, ¿no? Se conecta, dice, se conecta este condensador, o sea, este que está acá, que tiene esta, digamos, este que está acá, se conecta en paralelo con otro condensador que está descargado, o sea, que este de acá está cargado, ¿no? Ahora, nosotros este de acá lo vamos a conectar con un circuito donde haya otro condensador que esté descargado, así. Este C1 lo vamos a conectar con otro condensador que está descargado, pero cuya capacidad sea de 4, ¿no? 4 microfaradios. O sea, si este ha tenido una carga total y lo hemos conectado con otro que está descargado, al final parte de la carga que tenía acá, vamos a suponer parte de la carga que tenía acá, se ha ido por acá, ¿no? Se ha ido por acá, ¿no? Entonces, si inicialmente tenía una carga Q, ahora ya no va a tener Q, ¿no? Va a tener un Q1 menos, ¿no? Y el otro Q2. Pero esta carga, si inicialmente había, vamos a suponer, 10 microcoulomb de carga, entonces necesariamente no es que se hayan perdido carga, sino ha habido una distribución de esta carga, simplemente ha ido para el otro lado. Pero la suma de esta de acá más esta de acá me tiene que dar pues 10 microcoulomb. Entonces acá la idea es eso, ¿no? En el primer circuito, la carga total es la capacidad C1 por la diferencia potencial. Que esa diferencia potencial es 500 watts, ¿no?
Ahora, en este de acá, por los datos, me dice, acá sería la carga 1 más la carga 2. La carga 1, en este caso, ha habido una distribución nomás, ¿ah? Sería C1, claro, su capacidad, por la diferencia potencial. Todos estos C1 y C2 están bajo la misma diferencia potencial 2. Dice, determina la capacidad C1, si el voltaje ahora es 100 voltios. O sea, este de acá vale 100 voltios. Problema, ¿no? Pues con eso ya, pues, ¿no? Con eso, entendiendo de que la carga se conserva, es decir, esta carga inicial, esta de acá, y estas dos tienen que ser iguales. Yo puedo igualar, esto de acá debe ser igual que esto. Entonces ahí conocemos todo, ¿no? Me están pidiendo cuánto vale la capacidad 1, este de acá. El voltaje 1 sí es 500, el voltaje 2 vale 100, el voltaje 2 vale 100, y además C sub 2, o sea, este 2, C sub 2 también vale, le están dando 4 microfarads. O sea, ahí se reemplazan, ¿no? Y ahí puedo obtener que la capacidad 1 es 1 microfarad. Es un microfarad. O sea, la idea principal en este problema es saber que la carga es la misma ahí al inicio y al final, solamente se ha distribuido, ¿no? Nada más. Bueno, el último ejercicio es la siguiente, ¿no? Dice, la figura muestra una conexión de 4 condensadores de capacitancias iguales. Todos tienen C, 8 nanofarads. Si la carga eléctrica almacenada en el sistema, o sea, en todo el sistema entre A y B, es de 160 nanocoulombs, determina la diferencia potencial entre los puntos ahí. La diferencia potencial entre los puntos ahí. Entonces, la idea acá es determinar la capacidad equivalente. Si yo, por ejemplo, ya sé que todo esto de acá hay una capacidad equivalente, ya sé, y además sé que esa capacidad equivalente, dice, la carga del sistema de todas estas tiene una carga que también lo conozco. Entonces puedo calcular, bueno, la diferencia potencial porque la carga es, ¿a qué es igual? La carga es igual a C por la diferencia potencial. O sea, la idea es, este de acá sería C equivalente, ¿no? La carga conocida, acá, esto lo vamos a calcular y me pide esto. Medida central. Entonces yo empiezo con eso. Están en serie. Si están en serie, C, producto sobre la suma, o si no, la mitad, ¿no? Directamente. La mitad. C medios. Ahora me queda este acá, este sistema. En la parte superior, C medios, el otro C y el otro C. Están en paralelo los tres. ¿Por qué en paralelo? Claro, porque están entre los mismos puntos, ¿no? Todos los tres están en paralelo. Si están en paralelo, los sumo, pues, ¿no? Los sumo. Sería C más C, 2. Más C medios, 2.5. O 5 medios de C. Claro, 2.5 es 5 medios, ¿no? En paralelo, este de acá sería 5 medios acá. 5 medios C. Pero yo sé que C, ¿cuánto vale? C vale 8 nanofarads. Entonces sería, ahí está, 8 nanofarads. Por lo tanto, 5 medios de 8. Acá le sacamos la mitad, me va a quedar 20 nanofarads. Ya conozco la capacidad equivalente y puedo calcular la diferencia potencial, ¿no? Yo sé que la carga por la diferencia potencial es igual a C. Puedo determinar la diferencia potencial, sería C sobre la carga, ¿no? Acá C hay a veces 20 nanos. Carga 160 nanos. Acá, un octavo, ¿no? ¿Cómo se llama? Diferencia potencial. Ah, está bien. Acá, discúlpenme. Acá tendría que ser carga sobre C. Carga sobre C es. Bien, acá sería 8. 8 voltios, ¿ya? Bien, les voy a presentar la lista antes que me voten. Voy a presentar la lista de ejercicios. Sí. He hecho mal, sí.
Rodrigo, me he equivocado yo. Bueno, vamos a presentarles la carga, la lista de los ejercicios que están voy a presentarles, ¿no? Bueno, con eso ya estamos en la semana número 12, ¿no? Prácticamente en las dos terceras partes, ¿no? Dos terceras partes. Bueno, primero la pandemia, ahora esta cuestión de los problemas sociales, y no sé hasta dónde vamos a ir, ¿no? Las clases van, ustedes que están a buen hora, que han elegido virtual, porque los demás también están en virtual, ¿no? Abre la universidad. Ya, un ratito nada más, un ratito nada más, mi compañero. Ahí está. El problema número uno, a ver si lo ven, el problema número uno está ahí. Le toman captura, ustedes que son capturadores, ¿saben? Velozmente. Problema uno. Problema 2, esta es la solución 2, lo voy a poner. Solución 2. Ahí está la solución 2. ¿Verdad? Solución 2. Vamos a ir a la solución número 3. Solución 3, ahí está. Solución 3. Solución 4, lo voy a pasar acá ya, por favor. 4, ahí está la solución 4. Y la solución 5 al otro lado. Solución 5. Solución 5 y solución 6. Vamos a ponerlo acá. Solución 6. Solución 6. La última, que es la solución número 7. Ahí está. Solución 7. Bueno, esos son los ejercicios, jóvenes. Son los ejercicios que nos han... Y ustedes van a resolverlo, pero traten de resolverlo independientemente y ya luego ven la solución, ¿no? Bueno, esos son los ejercicios, les agradezco. Un abrazo, muchachos. Cuídense mucho. Cuídense mucho, muchachos, y cuiden también a la familia, ya saben, ¿ya? A papá, a su mamá. Un abrazo, ya nos vemos.